Recording in progress. Centro Bartolomé de las Casas Huasimanta Pacha, Runamasinchis Kunawan Cusca. Hallarimunqa. CBC, a la escucha del mundo andino y amazónico. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen jueves a jueves en su programa radial Uyarinacusunchis. Saludos especiales también a las comunidades campesinas del sur del Perú y a nuestros hermanos y hermanas de Argentina, Bolivia, Chile, de toda Latinoamericana. Buenas tardes, Marco. Allillanchu ojikuna panaykuna kurajkuna waynakuna sipaskuna imaynalla kakushankichis ña kallarimushayku ankay programaykichis uyarinakusunchis lluqsimushayku ankay Centro Bartolomé Las Casasmanta chaymanta ankay Radio Inti Raymimanta kunan punchawpi 8 de mayo imatataq kunan rimarishunchis ankay Corimanta y Mainata Wañuchisanku runakunata ankay La Libertad departamentupi anchay patas nisqa ajina kashan ankay Perú suyunchis. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Marco. Efectivamente, una semana más que el país está manchado de sangre. Esta vez nos tocó lamentarnos y entristecernos por lo sucedido en La Libertad. Como sabemos, 13 trabajadores mineros fueron hallados sin vida en un socavón del distrito de Patás del Departamento de La Libertad, tras haber sido secuestrados el 25 de abril. Las víctimas laboraban para la empresa de seguridad R&R, contratista de la minera Poderosa, y fueron ejecutadas por presuntas bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. Los cuerpos, al momento de ser encontrados, presentaban signos de tortura, lo que ha generado alarma a nivel nacional y ha sido considerado una de las peores masacres mineras del país en los últimos años. En respuesta, si bien el gobierno decretó toque de queda y suspendió las operaciones mineras en la zona, las medidas han sido criticadas por su limitada efectividad, como escucharemos durante el programa los testimonios de personas que habitan en el lugar. La minera Poderosa denunció que desde el año 2020 al menos 39 trabajadores han sido asesinados en situaciones similares y exigió acciones firmes frente al crimen organizado que opera en la región. El caso evidencia la creciente inseguridad ligada a la minería ilegal y, por supuesto, la necesidad urgente de reforzar la presencia del Estado en zonas de alto riesgo. Mientras esto sucedía, el Ministerio de Economía ha propuesto incrementar el sueldo de la presidenta Dina Boluarte de 16.000 soles a 35.568 soles al mes. El informe fue solicitado por la Presidencia del Consejo de Ministros y, según el premier Gustavo Adrianzén, no fue una iniciativa personal de Boluarte. La medida ha sido duramente cuestionada por varios sectores que consideran el aumento exagerado e inoportuno en un contexto de crisis e inseguridad. Además, se advierte que rompería el tope legal vigente desde el 2004 para los sueldos públicos. Ante la controversia, el Congreso ha citado al ministro de Economía, José Salardi, para que explique el tema este viernes 9 de mayo. Mientras tanto, la ministra Leslie Urteaga señaló que el aumento será evaluado en el Consejo de Ministros y hay muchas probabilidades de que sea aprobado. Mientras tanto, el lote 58, ubicado en Cusco y operado por la empresa CNPC, se perfila como una de las grandes propuestas energéticas del Perú. Su operación empezará el primer trimestre de 2026 y promete aumentar en un 30% de gas natural del país, pasando de 10 a 13 trillones de pies cúbicos. Pero básicamente esto no sabemos para quién será, porque como sabemos en el sur no disfrutamos completamente de los beneficios del gas natural. Este gigante energético podrá generar más de 2.000 millones de soles y en regalías hasta 2044, además de beneficiar directamente a comunidades cercanas en infraestructura de salud y educación.
Su cercanía con la planta Malvinas y el gasoducto sur lo convierte en un proyecto estratégico y altamente viable. Una gran noticia para la seguridad energética del país y el desarrollo de la región. El CGTP anuncia un paro para el 14 de mayo en defensa de los derechos laborales. El dirigente nacional de la Confederación General de Trabajadores CGTP, Gustavo Minaya, anunció que este próximo 14 de mayo realizará un paro nacional para exigir el respeto de los derechos de los hombres y mujeres trabajadores de todo el país. En entrevista a un medio de comunicación nacional, Minaya cuestionó el reciente mensaje de la presidenta en el Día del Trabajador, asegurando que contrasta con la realidad que actualmente vive el país. Denunció además despidos constantes y el uso indebido de la ley para afectar a los trabajadores sindicalizados. Volveremos a salir a las calles para exigir al gobierno y al Congreso que se respeten los derechos de quienes construimos riqueza en el país, expresó. Bien, y el programa de hoy está dedicado a analizar, reflexionar y conocer un poco más de la realidad de lugares donde se desarrollan actividades extractivas mineras. En ese sentido estaremos contando con dos personas bastante conocedoras del tema, una de ellas que habita muy cerca del distrito de Patás. El país está desangrando por la ineficiencia, desinterés e incapacidad del gobierno para resolver los problemas del país. La delincuencia enraizada desde los estamentos del gobierno de Dina Boluarte no permite establecer medidas eficientes y eficaces para hacer frente al crimen organizado que ya lleva en su haber centenares de víctimas. En este contexto, esta semana en el distrito de Patás de la provincia del mismo nombre, ubicado en la región La Libertad, 13 trabajadores mineros fueron encontrados sin vida luego de haber sido secuestrados. Para entender la situación que se vive en esta localidad, durante el programa de hoy estaremos conversando con el padre Antonio Campos Castillo, responsable de gestión social en el distrito de Chilia de la provincia de Patás, un distrito colindante con esta zona donde sucedieron estos trágicos hechos. Sobre las situaciones complejas y violentas que pueden generar las actividades mineras, también contaremos con la reflexión y análisis de Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui Nacional, y un alcance importante sobre el exacerbado incremento de concesiones mineras en el país, con énfasis en el sur del Perú, nos será otorgado a través del informe presentado por el economista Pablo Villa. Y en nuestra sección No Canchis Guarmicuna, un informe de René Torres nos ofrece un análisis sobre un reciente suceso de acoso a estudiantes de la Universidad Andina de Cusco y la respuesta amenazante por esta casa de estudios superiores. Tendremos también un importante informe con datos relevantes desde el Observatorio Cahuarizún a través del informe preparado por Brian Casquina. Y por otro lado también tenemos importante información para las comunidades campesinas, para la gestión comunal, a cargo de Ada Coyuri y Stephanie Alata. Esto y más en Uyarinacusunchis. Empezamos entonces el programa con un breve informe de lo sucedido en Patás. Este informe ha sido realizado por Marco Quispe. Escuchemos. El siguiente reportaje es una recopilación de informes elaborados por el Búho.pe y RPP Noticias. En el norte del Perú, la minería informal y la violencia conviven con la indiferencia estatal. Esta vez, el horror ocurrió en Patás, donde los cuerpos de 13 mineros fueron hallados con signos de tortura. Mientras las familias claman justicia, las autoridades niegan responsabilidades. Este es un reportaje sobre las denuncias de negligencia, mentiras y un operativo fallido, en medio del silencio y el grito de los deudos. Sin embargo, usted sale a decir que el día viernes no sabían nada y que no había ninguna denuncia, y es una mentira grande. Ya sabían y no hicieron nada. El martes 30 de abril, a las 10 de la noche, ya se había reportado la desaparición de 13 mineros. Sin embargo, según testigos, el gobierno no reaccionó. La policía nunca habló realmente con los familiares sabiendo la información de primera mano que tenían los compañeros. Pero nunca entraron al socavón, creo realmente, porque quienes nos encontraron fueron los mismos familiares y compañeros. Ya no fue la policía. Durante días,
Los familiares buscaron sin descanso, y aunque hubo operativos policiales, estos no arrojaron resultados inmediatos. El día 1 de mayo, la Dipol Patás y la Diroes ingresan a la Bocamina Galindo, retirándose con un resultado negativo. El día 3 de mayo, nuevamente la Dipol Patás, Diroes, SWAT, Rescate de Vincri de Trujillo ingresan a las Bocaminas de Galindo y Grover. Y finalmente, como ya es de público conocimiento, el día 4 se interviene la Bocamina con registro de Reinfo 2590, NB 2520 Rampa Yuli, obteniendo el resultado que ya todos ustedes conocen. No fue la policía, fuimos nosotros. Pero, ¿quién encontró realmente los cuerpos? Según los familiares, no fue ni la policía ni la empresa minera. Pero nunca entraron al socavón, creo realmente, porque quienes nos encontraron fueron los mismos familiares y compañeros. O sea, no fue la policía. ¿Y cómo se enteraron ustedes? No fue ni por la mina ni por la empresa RIR, fue por los mismos compañeros que dieron aviso a los familiares. Estas versiones desmienten el relato oficial, que asegura haber actuado de inmediato. Un crimen atroz. El hallazgo reveló una escena espeluznante. Los mineros fueron asesinados con extrema crueldad. Murieron como pollos, se les dispararon en el cuello, los quemaron, los torturaron, los dejaron desnudos. Un crimen brutal, sin explicación, ni justicia hasta ahora. ¿Quién asume la responsabilidad? En las calles la indignación crece. Los pobladores exigen justicia y piden la renuncia del presidente del Consejo de Ministros. Señor, ustedes piden justicia. Por supuesto, exigimos justicia y no va a quedar impune estas muertes. ¿Usted cree que el premier tiene responsabilidad? Por supuesto, ya he llegado a saber de que el Congreso lo va a interpelar, pero puede ser nada más una payasada esto. Pero ese señor debe salir de la presidencia del Consejo de Ministros. La versión oficial. Desde el Ejecutivo, la respuesta no se hizo esperar. En declaraciones oficiales, el gobierno rechazó las acusaciones de mentira y abandono. Nosotros no mentimos. Tenemos responsabilidad de gobierno. Aun cuando inicialmente la noticia no era corroborada, confirmada, se dispusieron acciones y operaciones tácticas en los lugares puntuales donde he señalado. La palabra oficial intenta calmar las aguas, pero para los deudos ya es tarde. La herida abierta. El caso de los mineros asesinados refleja una verdad incómoda. En muchas partes del Perú, la vida no vale nada. Las familias no solo sufren la pérdida, también cargan con la indiferencia del Estado. Y mientras las autoridades hablan de protocolos y operativos, en las Bocaminas queda el eco de la injusticia. A continuación, conversamos con el padre Antonio Campos Castillo, responsable de gestión social del distrito de Chillía, colindante con el distrito de Patás. En esta primera parte, nos cuenta cuál es el panorama de la zona, el contexto en el que se dan los actos de violencia, así como la ubicación de la minería artesanal y sus impactos. Adelante, escuchemos. Bastante acongojada la población, digamos, en el sentido que es una tristeza porque estos eventos son la afloración de estos problemas sociales permanentes que hay en estos últimos 5 años, desde el 2018, 19 y 20, que comenzó a crecer con mayor auge la minería artesanal y la informal, que en realidad solo hay un hilo ahí de separación, porque no sabemos quién es formal, quién es informal. Hay grupos que trabajan con las mineras, que se están formalizando con las mineras más grandes y formales. Aquí en esta provincia la minería es con el sistema de socavón desde hace
hace más de 60 años. Es el sistema con el que se extrae el oro. Es una provincia muy rica en este mineral, pero lamentablemente muy atrasada en el tema social. La población está descuidada en el tema de salud, de educación, de vías de comunicación. Somos los más postergados. Y pues volviendo nuestro foco al tema de lo que ha sucedido, es prácticamente como una erupción de todo este problema que siempre sucede. Adentro hay ahora un fenómeno en que los mineros informales y los formales, artesanales, que están al lado de las mineras grandes, que me refiero a Poderosa, Consorcio Horizonte y Marsa. También ahora hay dos nuevas empresas, que es Santa Bárbara y Carabelí, que están a lo largo de la provincia. Al contorno de estas empresas formales grandes se ubican los mineros artesanales formales y también los informales. A estos mineros, una parte lo compra la minera grande, lo compra sus minerales, lo compran lo que ellos sacan del socavón, y otra parte lo llevan directo a las plantas procesadoras de Ica y de Trujillo. Entonces es ahí donde se junta todo este sistema del crimen organizado, porque han venido bandas de Trujillo, de Lima, de distintas partes, y han ingresado con la modalidad de ser seguridad de los mineros, es decir, de los dueños de los socavones al principio. Luego se dieron cuenta que era tan rentable y comenzaron ellos mismos a matar a los dueños, o si no, a presionarles que abandonen, a extorsionarles, y se han quedado estas bandas como dueños de los socavones. Y es allí que el que ha sido desplazado ha contratado a otros grupos de delincuentes organizados de Trujillo, como son los pulpos, los plataneros. Hay un sinnúmero de nomenclaturas que la policía misma los da, pero nunca pueden erradicarlos, y entonces ellos se han convertido en sus enemigos. Al ser primero seguridad, después han sido sus enemigos porque los desplazaron. Entonces traen gente de otra banda y se enfrentan quitándose estos socavones de donde se extrae el mineral precioso que es el oro, y es allí donde ocurren muertes continuamente. Pero esta vez ha sido ya la pelea con la mina formal grande, en este caso la Poderosa, que nos cuentan las estadísticas, que se ha denunciado que son como 39 muertos, pero esos, digamos, existen mucho más, porque se encontró ahí en estos socavones de la mina, se encontró como 9 cadáveres NN sin nombre, ¿no? Entonces y la población, claro, anda en zozobra, pero tiene que vivir y sigue para adelante trabajando, porque la minería mueve la economía en esta zona. Chaypi ankay minera nisqata wiñarinku ch'iqchijina, chay desde 2018 watakunamanta chaypi llank'ashanku. Chaypi ichaqa mana nimatapis kanchu, mana ni postapas, ni hospitalpas, ni colegiokulapas allinmi kanchu. Millaylla kawsanku, sapa kutipi wañuchishanku runakunata. Chaypipis kashan minera artesanal, chaymanta minería informal, pero mana yachankuchu pips imacha pips pi minero artesanal kan, pitaq minero informal kan. Chaypipis haykuranku ankay wañuchiqkuna raterokuna, seguridad nispa, noqa seguridad qusayki nispa chayman haykuranku. Chaypi rikurinku, chaymanta rikuranku imayna qorita chayman hurqunku, chaypapas paykuna chaypa quechurupunku ankay dueñokunata. Chaypipis dueñokuna pipis contrataranku anchay karqunankupa delincuentekuna. Kunan kaypi kashan ankay millayni maqanaqa wañuchishanku runakunata supaytaraq. Aswan yaqa nishanku yaqa kinsa chunka isqunniyo runakuna otaq astawanchik chaypi wañunku. Chaypis manan atiyatnikuchu imayna chayta alchayta, porque huk ladumanta suwakuna haykunku, chaymanta huk ladumanta chaykuna suwata haykunku astawan. Chaypi maqanakuy kashan imamantarayku kay qorita rayku.
Bien, ¿y cómo ha reaccionado el Estado frente a la situación de violencia que se vive en la zona de Patás? El padre Antonio Campos Castillo nos da mayor detalle qué es lo que está pasando en la zona. Escuchemos. Sí, por supuesto, existe un abandono, ha existido un abandono continuo, permanente del Estado, porque creo que poniéndolo en el ranking de responsabilidades, en primer lugar se encuentra el Estado, porque ellos permitieron que haya este famoso Reinfo, que es digamos, un registro de los que están en proceso de formalización, pero eso permitió a que varios saquen y con eso transportan el mineral por todo de la sierra y luego por la costa, llevándolo hasta las plantas donde muelen este mineral y luego lo retornan para procesarlo en el mismo lugar. Entonces, el Estado ha hecho nula presencia con el Ministerio de Energía y Minas, nula presencia con el Ministerio del Interior. Cuando ha sucedido ataques ya a la mina grande, en este caso la Poderosa, ahí recién se ha salido a la palestra en las noticias nacionales y han enviado fuerzas del orden. El Estado ha traído a policías de las fuerzas especiales y los ha dejado ahí con números dijeron 600, pero luego creo que en reales han sido como 200, pero ellos son incapaces de poder dar las seguridades. Simplemente ha sido como para cumplir ahí un proceso de exigencia social, y realmente es lamentable porque lo declararon en emergencia, en seguridad, lo declararon que están incluso como ahora que erróneamente la presidenta sale a decir que toque de queda y que suspenden las... Nadie lo hace caso. El día de hoy todos han seguido trabajando. Justo yo vengo de Tayabamba, la capital de la provincia, y cruzamos 2 distritos mineros, el de Guaidillas y el de Buldibullo, y todos están trabajando normal. ¿Quién le va a hacer caso? Además, la mitad de esos mineros son informales. El informal es informal, no lo va a hacer caso nunca. Y por ahí no hay policías, más que hemos visto una patrulla nada más que estaba en un lugar estratégico, pero al final ni controla ni siquiera los carros que transitamos por el lugar, ¿no? Yo pienso que la forma como lo está abordando es una forma muy simplista, como solo para hacer noticia, pero no lo está haciendo de manera técnica ni sostenible para el futuro, porque pensamos que para erradicar estas bandas de criminales tiene que primero actuar con la ley, y socialmente también tiene que plantear sistemas de una solución más sostenible, ¿no? Donde a la población lo brinde alternativas de desarrollo. Por ejemplo, como decíamos, las vías de comunicación, infraestructura de salud, de educación y de todas las otras áreas en desarrollo social, ¿no? Ajina pues chaypi kashanku imamantarayku ankay reinfo nisqamanta chaymantarayku chaywa atinku chay mineralta urquyta, chay mineralta purin atinku apayta huladukuman anchaywan atinku ñawpaq watakunapi manan atirankuchu chayta ruayta, ichaqa sichus mineral ankay camionkunapa atinku purita, chaypis runakunapas chaypi atinku purita. Chaymanrayku chayman haykuranku askha policíakuna, ichaqa manan nimatapis atinkuchu ruayta, chay qhawanapaq chaypi kachanku. Chaymanta ankay estado ruaran, ankay estado de emergencia, ichaqa kaqlla kashan, ni pips kasukunchu ankay estado de emergencia nisha. Ichaqa pisi policía kashan ankay carreterakunapi, pero pisilla manan atinkuchu nimapis ruayta. Chay pisca millayman katukurupushan, pero pay willacocha nishin imayna chayta alcharuman sichus chay estado yaparunman ankay hasta un hospital kuna, policía kuna yaparunkuman, hasta escuela kuna, colegio kuna yaparankuman, ajnata chayman alcharinkuman, ajinata nimushan ankay willacocha Antonio Campos.
Así es, hay una inacción del Estado, es verdad, y las medidas que se han tomado no han tenido el efecto que se esperaba, pero por otro lado también un segundo impacto de la ola de violencia en esta zona y de un desgobierno absoluto ha traído como consecuencia también que las organizaciones de la sociedad civil en este momento se encuentren estancadas, que no estén desarrollando las acciones previstas como tal, como es el caso, por ejemplo, de las rondas campesinas, tal como nos los cuenta Antonio Campos en esta parte de la entrevista. Escuchemos. Territorialmente es oriental del Marañón. Tenemos la cuenca del Marañón. Esta provincia está ubicada al lado oriental, es decir, como yendo para la selva. Entonces, esta provincia es larga, va de sur a norte, como por así decirlo, tiene 13 distritos. Y entonces, uno de los distritos, y el primero que es al venir de Trujillo, es el distrito de Patás. Ahí está sentada la minera Poderosa por más de 70 años, algo así. Y también ahí es donde ha convulsionado socialmente todos los problemas de inseguridad, porque es un distrito donde los alcaldes, donde todas las autoridades tienen su socavón, tienen ahí su mina, sus chacras o tienen sus socios, entonces todos están directa o indirectamente comprometidos en ese tema. Y cuando ha llegado el tema de la inseguridad, porque como le comentaba al inicio, ellos mismos han contratado sus fuerzas de seguridad que resultaron siendo sus enemigos y después han contratado a otros para erradicarles a eso. Y es una guerra interna terrible donde se pierde muchas vidas, ¿no? Algunos de forma anónima, porque cuando se matan adentro de los socavones no salen y son gente de fuera, aún más con el fenómeno de la migración de los venezolanos. Ellos son personas muy violentas, se prestan para matar o gatillar, como ellos dicen, a cualquiera que se oponga. Entonces todo esto nos ha causado mucha conmoción y esperamos que desde el gobierno se planteen soluciones coordinadas con nosotros, los ciudadanos de la provincia. Como estaba diciendo, somos 13 distritos. El primero es el distrito de Patás, después está Piaz, Quilia, Guayo, son otros distritos más pequeños que tienen minería, pero es también muy pequeña. Luego está el otro distrito grande que es en minería, que es Parcoy. Ahí está Consorcio Horizonte y también está la minera Marsa, conocido como Marsa. Y luego está Bulgibullo, que también tiene otra empresa minera que es Santa Bárbara. Está Guaylillas, que tiene otra empresa que es Carabelí. Y el otro distrito que hoy está del tema de la minería es el mismo Tayabamba, que es capital de la provincia. Entonces, estamos prácticamente, toda esta provincia es minera, pero esta provincia pienso que canalizándolo bien, con inteligencia del Estado, con compromiso de los líderes locales, con una protección jurídica, yo pienso que se puede lograr la pacificación, se puede controlar este tema de la violencia, pero como dicen, en un trabajo conjunto. Ajina chaypi kashan Marañón uraypi kashan ankay 13 distritokuna. Chaypi kashan ankay Patás, chaypi millayta kawsashanku, chaypi rikuranku imayna. Chay allpata kunan anchay mina kashan chay mineral hurkunku, chay autoridad kuna chayta kawaranku, chayta hapiranku. Chaymanta haykuranku kolkeyo haykuranku alcalde provincial, alcalde distrital, paykuna chayta hukurapu. Chaymanta rayku paykuna ankay runakuna ankay seguridad nisqapaq ankay runakunata apamuranku. Chaymanta rayku ankay millay runakuna qichurupunku. Hinaspapas ankay runakuna ankay chay manan ajina kanapaq huk runakuna apamuranku, chay qalkunanku, pero ichaqa astawan ankay runakuna huñukunku, chaymanta qichurupunku ankay minerakunata. Agnata kunan chaypi kashan, chaka pisilla kashan ankay astawan ankay empresakuna huk
distrito kunapi pisiya para push chaypi ankay mineralta urkurishanku ichaqa kunan ojalá chasich ankay autoridad kuna estado chayman hakuman chayta alcharinkuman pero kunan manan chaychu kashan astawan ankay violencia nisqa ya para push. Bien, ahora vamos a conocer un poco las reflexiones que nos da a conocer como también parte de la población, de la sociedad de esta zona, en esta del señor, del padre Antonio Campos Castillo, en esta última parte de la entrevista. Escuchemos. Ciudadanos de la provincia, como estaba diciendo, somos 13 distritos. El primero es el distrito de Patás, después está Piaz, Chilia, Guayo, son otros distritos más pequeños que tienen minería, pero es también muy pequeña. Luego está el otro distrito grande que es en minería, que es Parcoy. Ahí está Consorcio Horizonte y también está la minera Marsa, conocido como Marsa. Y luego está Buldibuyo, que también tiene otra empresa minera que es Santa Bárbara. Está Guaylillas, que tiene otra empresa que es Carabelí. Y el otro distrito que hoy está haciendo también foco del tema de la minería es el mismo Tayabamba, que es capital de la provincia. Entonces, estamos prácticamente, toda esta provincia es minera, pero esta provincia pienso que canalizándolo bien, con inteligencia del Estado, con compromiso de los líderes locales, con una protección jurídica, yo pienso que se puede lograr la pacificación, se puede controlar este tema de la violencia, pero como dicen, en un trabajo conjunto. Ahora conversamos con Jaime Borga, secretario de la Red Miki, quien nos habla sobre los factores estructurales que explican la matanza en Patás. Adelante, escuchemos. Creo que hay varios factores, ¿no? El primero tiene que ver con el abandono del Estado en estas zonas y lugares, ¿no? Y este abandono de no asistir en términos de políticas públicas, la atención, por ejemplo, a la minería artesanal, informal y legal en el país, ¿no? Este es un tema que ya se venía denunciando, ya había denuncias de escaladas de violencia, crecimiento de la minería ilegal sin control, el mismo mercado internacional te decía que la demanda de oro y de cobre está aumentando y por lo tanto era evidente que esto iba a pasar en los territorios. En los últimos 5 años se advirtió al gobierno que esto iba a pasar y aquí ha habido una omisión, yo diría, sistemática del gobierno para responder a este sector de la población, ¿no? O en todo caso a esta región, y no solamente es el caso de La Libertad, sino también son otras regiones que uno puede observar en la Amazonía, María de Dios en el sur, Puno, y lo que está pasando en Cusco, Apurímac, etcétera. Son varias regiones donde ha crecido la minería ilegal, ¿no? Entonces hay una primera cosa que tiene que ver con el abandono del Estado, porque lo que ha pasado en Patás, por ejemplo, se habla de que es una zona liberada, ¿no? Un lugar denominado como tierra de nadie donde se impone el más fuerte. Y la matanza de estos trabajadores expresa un poco eso, ¿no? En segundo lugar está el tema de la pobreza, efectivamente. Muchas personas finalmente en los últimos años han optado por migrar masivamente a esta actividad, a la minería informal e ilegal. En muchos casos están disfrazados, ¿no? A través del Reinfo como proceso de formalización, son minería supuestamente informal, pero actúan como minería ilegal, ¿no? Y eso lo podemos ver en varios casos. Lo que no quita que efectivamente un grupo de la población, sobre todo el sector rural, ha migrado aquí para tratar de buscar trabajo. Entonces eso también, y porque además es un ingreso rápido, ¿no? Ha hecho que mucha población, reitero, migre a este lugar. Decir ahorita, por ejemplo, en este contexto, porque todos estamos indignados por lo que ha pasado en Patás La Libertad,
que toda actividad minera artesanal, informal y ilegal debe ser erradicado, pues también sería una mirada muy simplista y generalizadora, ¿no? La idea tampoco es estigmatizar y generalizar la situación. Nosotros en la Red Muki decimos que hay que atender esta problemática, inclusive mirando caso por caso, región por región, zona por zona, ¿no? Porque probablemente sí hay mineros artesanales que quieran formalizarse, hay un grupo que ya se ha formalizado y que están tratando de hacer bien las cosas, pero por otro lado hay como economías criminales, zonas liberadas como las que hemos visto, en las que obviamente hay que condenar y hay que perseguir el delito en este caso. También la ausencia de los gobiernos locales, regionales en estos territorios que no han diversificado en términos de inversión en otras actividades económicas alternativas. Por ejemplo, la agricultura ha sido subordinada, la agricultura no tiene el papel central que debería tener nuestro país. Se afirma mucho que el Perú es un país minero, pero no se dice que principalmente es un país agrícola, no es un país biodiverso. Entonces, solo se mira la minería como único espacio de actividad económica y este gobierno lo prioriza a nivel de gran inversión minera, pero no está atendiendo otras actividades económicas en estos territorios. ¿Y son las actividades mineras la única causa de estos actos y situaciones de violencia que se vive en el país y ahora con más especificidad en Patás? Escuchemos la segunda parte de la entrevista a Jaime Borda. Yo creo que ninguna acción violenta justifica lo que ha pasado, ni tampoco ninguna, digamos, necesidad de trabajo que podrían tener muchas poblaciones que van o migran a este espacio, la minería artesanal informal y ilegal, justifica el nivel de violencia que ha habido en este caso. Y como bien dices, no es nuevo el caso de Patás, el caso de Trujillo, La Libertad, es un caso emblemático que ha sido denunciado hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya con esto se habla de más de 40 personas asesinadas entre conflictos con Minera Poderosa y mineros artesanales, entre informales y legales que han tenido permanentemente. Estas disputas ya se han registrado, se han denunciado, pero no ha habido respuesta del Estado. Entonces, de ninguna forma se justifica lo que ha pasado en Patás, por eso es importante que en este caso el gobierno intervenga, pero no solamente militarizando la zona como lo está haciendo ahora, o declarando un estado de emergencia permanente o toque de queda, ¿no? Eso probablemente va a atacar una parte del problema, no ataca su integralidad. Para eso hay que discutir una nueva política respecto a la política de MAPE, que es la minería artesanal y de pequeña escala. ¿Qué supone discutir una nueva política de MAPE? Supone revisar, por ejemplo, la política de concesiones mineras en el país, que en este caso está casi centralizado y adjudicado solamente a la gran inversión minera. Ya no quedan, digamos, territorios de concesión para muchos mineros informales o artesanales que quisieran formalizarse. Hay que revisar todo este marco normativo bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Por ejemplo, no puede haber minería donde sea y como sea, en zonas de cabeceras de cuenca o en valles fértiles, no puede haber. Todo eso hay que discutirlo en un nuevo marco normativo, ¿no? Y eso este gobierno no lo ha hecho. Este Congreso mucho menos. Recordemos que el año pasado han ampliado nuevamente el Reinfo, ¿no? Y este gobierno también lo ha respaldado. Y por otro lado también la Federación de Mineros Artesanales, es cierto que han cobrado una relevancia político, social y económica cada vez más fuerte, tienen capacidad de bloqueo, de movilización y han logrado esa ampliación el año pasado. Entonces acá hay como responsabilidades compartidas, por un lado el Estado, por otro lado el gobierno regional, pero por otro lado también las mismas federaciones, organizaciones de mineros artesanales informales, porque no deslindan claramente sobre estos grupos mafiosos que se dedican a la actividad ilegal, en el caso de, por ejemplo, de La Libertad o Patás o en otras regiones, ¿no? Es bien complicado distinguir inclusive ahí quienes realmente están haciendo esa actividad de forma realmente correcta o otras que están lindando con el delito, ¿no? Entonces, sí, es parte de esa reflexión que creo que tiene como actor central para resolver al Estado y reitero también a los actores que he comentado, ¿no? Bien, y sobre el rol de la sociedad civil en Patás en este contexto de violencia y crimen organizado, también desde la Red Muki, Jaime Borda emite opinión y un análisis. Escuchemos. Si nos vamos a enfocar solamente en el caso de La Libertad y en este caso de Patás, desde hace algún tiempo no solamente organizaciones o federaciones de mineros de la zona han estado
denunciando, digamos, o pidiendo en todo caso algún espacio de diálogo o de conversación con el Estado, ¿no? El alcalde de Patás lo ha expresado claramente. Ya ha habido hace mucho tiempo, el año pasado inclusive, pedidos de diálogo, de escuchar a la gente, ¿no? Es decir, no decidir todo desde Lima y luego militarizar la zona, ¿no? Y cuando se declara en estado de emergencia, simplemente se toman medidas paliativas. Entonces, me parece que es el momento también de escuchar a la gente en ese territorio. No es que el 100% de la gente o las comunidades se dedican a esta actividad. Por ejemplo, ahora, en este estado de emergencia y toque de queda que han declarado, claro, por un lado están los mineros informales, incluidos los ilegales, está la minería formal y la poderosa. Por otro lado va a estar la policía y el ejército, pero en el centro finalmente queda la población civil, ¿no? Aquellos que no se dedican necesariamente a esta actividad. Entonces, ¿qué pasa con ellos, no? ¿Quién escucha su opinión? ¿Quién escucha lo que ellos también piensan sobre esta problemática? Entonces, creo que aquí realmente hay que establecer un mecanismo de diálogo amplio con todos los sectores y seguramente la sociedad civil y las comunidades tienen un rol ahí. Porque ellos saben dónde están, quiénes operan, en qué lugares trabajan estas economías ilegales, cómo se mueven en la zona, ¿no? Y no solamente, digamos, con información de inteligencia, sino también con la misma gente. Si realmente el gobierno, ya sea regional o nacional, quiere intervenir de forma eficiente en este caso, tiene que escuchar a la gente también ahí, porque ellos conocen, reitero, el territorio y la zona, ¿no? Sí, nosotros de la Red Muki hemos planteado este debate, hemos sacado una agenda, la agenda MAPE lo hemos llamado, la agenda de minería artesanal y de pequeña escala, donde planteamos, ¿no?, de manera general cuáles son los elementos que debe discutirse a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, desde pensar ordenamiento territorial, desde pensar una política de concesiones mineras diferente, desde fortalecer el marco institucional de la política de MAPE, también fortalecer las instituciones que fiscalizan el tema ambiental, que es otro tema también, y también desde plantear otras actividades económicas alternativas que no miren solamente la minería como único espacio de trabajo, de economía rápida, ¿no? Y eso es un rol, lamentablemente, del Estado, entonces, que no lo está haciendo en este momento, ¿no? Uno de los efectos de la presencia de actividades extractivas mineras es el incremento del crimen organizado. El economista Pablo Villa nos brinda información sobre cómo se ha incrementado el número de concesiones mineras, tanto a nivel nacional como en el sur. Escuchemos. Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy día en el programa de Uyarina Xunchis, en esta parte les vamos a comentar sobre hechos pues que lamentablemente se están produciéndose en la actividad extractiva en el sector minero. Todos sabemos de que en los últimos días se han registrado hechos lamentables, como es la matanza de 13 trabajadores de empresas mineras en el norte del Perú, en la región La Libertad, en las localidades de Patás. Esta situación llama mucha la atención en vista de que son hechos muy lamentables, son pérdidas humanas que se están produciéndose producto de las contradicciones y las luchas que se vienen registrando entre mineros, entre productores de diferentes tipos, y esto conlleva a lo que hemos visto, la pérdida de vidas humanas. Y bueno, y uno se pregunta, ¿y cuáles son esas causas que están originando estas grandes peleas, estos grandes enfrentamientos en este sector minero? No solamente ya en el territorio, como hemos mencionado, la región La Libertad, sino se está registrando en otras regiones, cómo no decir, en Cusco, en Apurímac. Entonces, es de mucha preocupación esta situación. Entonces, una de las causas de este problema es el avance exagerado de las concesiones mineras a nivel nacional, ¿no? Hay concesiones mineras en miles de hectáreas que vienen efectuando las grandes empresas mineras, ¿no? Como en anteriores programas ya habíamos indicado, por ejemplo, en la región de Apurímac, el territorio de esta región, en casi más del 60% de su territorio, se encuentra concesionado para la actividad minera, ¿no? Y en el caso de la región Cusco, el territorio está concesionado en casi 15% de su territorio,
concentrándose principalmente en las provincias de Espinar, Chumbivilcas, Paruro, ¿no? Entonces, esta situación de las concesiones es uno de los primeros pasos o es una de las primeras causas que viene ocasionando estos lamentables hechos, estos lamentables peleas entre diferentes grupos que se dedican a la extracción, no solamente ahora del oro, sino también del cobre. Y por otra parte, tenemos registrado miles tanto de personas como de empresas en lo que es el registro integral de formalización minera. Se tiene a nivel nacional más de 80,000 registros, ¿no? De los cuales más de 63,000, cerca de 64,000 registros tienen la característica de suspendido y solamente de cerca de 20,000 registrados tienen la condición de vigentes, ¿no? Y llegando a nuestras regiones como Apurímac, Cusco, podemos indicar que en el caso de Apurímac solamente tenemos 1.718 registros con vigencia y más de 5.562 suspendidos. Y en el caso Cusco solamente tenemos 677 que tienen la condición de vigentes y 3.168 la condición de suspendidos, ¿no? De igual forma también tenemos información para la región Puno, que tenemos un poco más cantidad de mineros registrados en Reinfo en condición de vigente, que llegan a más de 4.143 y cerca de 8.000 mineros están en condición suspendidos. Entonces, como pueden ver, esta situación del Reinfo, que es un primer paso para la formalización minera, tiene también sus problemas porque encontramos gran cantidad de solicitantes que tienen la condición de suspendidos. Y por otra parte, como ya ustedes saben, el año pasado, 24, esta situación del Reinfo tuvo una ampliación solamente hasta el 30 de junio de este año 2025. Y ya queda prácticamente algo de un mes y algo, y no sale todavía lo que es la ley de la pequeña y mediana minería artesanal. Entonces la situación se está complicándose porque también estos mismos mineros que tienen las condiciones de Reinfo con vigencia vienen trabajando en áreas o en espacios de concesiones tituladas a nombre de otras empresas. Son cientos de estos compañeros mineros que trabajan en una área concesionada pero por otra empresa, y por lo tanto es también difícil, muy difícil, que a futuro también ellos tengan la condición de regularización su situación, en vista de que para tener la formalización minera, uno de los aspectos que se requiere es el contrato, ¿no? O el acuerdo entre el concesionario y estos pequeños mineros que vienen trabajando en el territorio. Entonces, hermanos, hay mucha preocupación, hay mucho problemática que vamos a ver a futuro, y esta situación pareciera que desde el Estado peruano no tiene ningún apuro o no tiene la prioridad necesaria para poder solucionar. Entonces, hermanos, en los siguientes programas vamos a seguir conversando sobre esta situación tan dramática que viene atravesando nuestro país ya por los hechos vistos anteriormente. Muchas gracias, hermanos, y hasta luego. Y vamos a cambiar un poco el tenor del siguiente tema, aunque tiene que ver también con situaciones de violencia. En los últimos meses se hizo pública la denuncia de estudiantes universitarios de Cusco por casos de acoso, y aunque se adjuntaron pruebas que también circularon por diferentes medios, hoy la Universidad Andina, espacio de educación superior donde se han suscitado estos hechos, ha iniciado procesos a los estudiantes que reclaman por justicia. El siguiente informe de René Torres nos brinda mayor detalle. Escuchemos. No canchis, warmikuna. Dicen que cuando la tierra se abre para sembrar, también se abren las esperanzas. Pero hay veces en que la tierra tiembla, no por los cerros, sino por la injusticia. Así pasó en la Universidad Andina del Cusco. Allí, 5 estudiantes, como brotes nuevos que crecen buscando el sol, se atrevieron a decir la verdad. El 13 de diciembre del 2024,
protestaron pacíficamente para denunciar acoso sexual contra mujeres estudiantes por parte de docentes. 2 mujeres y 3 varones levantaron carteles que decían «Universidades libres de violencia». Exigían acción, no silencio. Pero hoy, a meses de esa valiente acción, lo que reciben no es reconocimiento, sino amenaza. La universidad, en lugar de fortalecer la justicia, los acusa de dañar la imagen institucional. Les abren un proceso disciplinario. El 15 de abril del presente año, el Tribunal de Honor emitió un pronunciamiento donde se los responsabiliza de una supuesta falta grave. ¿No es esto una forma de silenciar las voces que se levantan por justicia? ¿De encubrir el problema bajo reglamentos internos? Para comprender mejor esta situación, escuchemos fragmentos del noticiero Radio Exitosa, emitido el 15 de septiembre de 2024, que investigó y reportó sobre estos casos de acoso y corrupción en la universidad. Los casos de hostigamiento sexual en la universidad, los casos de abuso sexual, etcétera, no se han instaurado hasta el día de hoy los órganos que sancionan administrativamente en la universidad. Y el órgano que investiga, que es la Secretaría de Instrucción, no está conformada. Entonces, ¿cómo vamos a pedir sanción administrativa si estos órganos que sancionan no existen, no están instaurados? Lo dice un estudiante con claridad. La falta de mecanismos institucionales para sancionar el acoso lleva a que las víctimas busquen ayuda afuera, en el Ministerio Público, la policía o en el Centro de Emergencia Mujer. Y aquí es donde el enfoque de género es clave, porque cuando se habla de acoso sexual, hablamos de una violencia estructural contra las mujeres. No es solo un caso aislado, es un sistema que protege al agresor y castiga a quien denuncia. Y cuando las mujeres universitarias denuncian, deberían ser protegidas, no usadas como ejemplos de lo que pasa cuando se habla fuerte. Esto no solo pasa en Cusco. En muchas universidades del Perú, el miedo a denunciar es real. Las represalias existen. Y las autoridades a veces prefieren proteger su reputación antes que proteger a las estudiantes. ¿Por qué no caen estos casos? Igual, los docentes saben cómo hacer. Los estudiantes tienen temor de hacer las denuncias correspondientes. Entonces, ¿estos casos van a quedar impunes de por vida? No, pues tenemos que aperturar mecanismos de transparencia y de formas de que en flagrancia estas personas puedan ser retenidas. Ese es un trabajo no solo de la Policía Nacional, del Ministerio Público, sino compromiso, decisión y voluntad política de nuestras autoridades. Eso es un punto. Toman represalias también cuando los estudiantes. Si no denuncian, tampoco toman represalias. Mira, ahorita hay casos, tenemos pruebas, tenemos capturas de pantalla. Hay un principio de inocencia. Yo ahorita no puedo decir el nombre, esto porque puedo ser denunciado por difamación, pero al menos puedo mencionar la escuela profesional, ¿no? En Minas se ha detectado ya desde anteriores semestres que está pasando esto. Incluso ya hay denuncias anticorrupción de hace 2-3 años atrás y son los mismos docentes. Además, estos 5 estudiantes no solo protestaban, también son actores activos en la vida democrática de su universidad. Participan como personeros, como observadores, como impulsores de listas para las elecciones internas. Y justo ahora, justo en este momento delicado, les cae este proceso disciplinario. ¿Coincidencia? ¿O es que la voz crítica también molesta en tiempos de elecciones? Esto que ocurre es lo que se llama revictimización institucional. Es cuando en vez de apoyar a quienes luchan por la justicia, se les vuelve a agredir desde el poder. Y no olvidemos, el acoso sexual es una forma de violencia que se da en relaciones de poder. En muchos casos, el agresor es alguien que tiene autoridad, alguien que puede poner notas, definir becas o decidir quién accede a prácticas o trabajos. La ausencia de un sistema efectivo de investigación ha llevado a los afectados a buscar protección fuera de la universidad, mientras el temor a represalias sigue siendo una barrera para la denuncia. Además de las graves denuncias de acoso, los estudiantes también señalan la existencia de corrupción en la universidad. Se ha reportado cobros indebidos, venta de tesis y favoritismos dentro del cuerpo docente, pero muchos estudiantes temen dar un paso adelante debido a la falta de garantías de seguridad. En la universidad hay muchos docentes que piden dinero, muchos, incluso hasta dictaminantes en distintas escuelas profesionales que ha llegado a la denuncia, que piden dinero, dan tesis, etcétera, etcétera. Entonces eso es un delito, porque ellos son funcionarios, ellos son al final empleados públicos.
trabajan para la administración pública son delitos contra la administración pública. Cohecho pasivo, cohecho activo, según la situación, ¿no? Según el contexto también. Dicen que quien siembra verdad recoge justicia. Pero esa cosecha solo se logra si todos y todas cuidamos la tierra. Si permitimos que se castigue a quienes protestan, estamos dejando que la maleza del abuso crezca libre. Hoy, desde este espacio, llamamos a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Mujer, a SUNEDU y a todas las autoridades a pronunciarse, a garantizar que la juventud que alza la voz no sea perseguida. Y a ustedes, oyentes, les dejamos una pregunta. ¿Qué harían ustedes si su hija fuera una de esas estudiantes sancionadas por denunciar acoso? Porque exigir justicia no es dañar la imagen institucional. Lo que la daña es el silencio. Es momento de escuchar una importante información sobre agroecología y sus procesos. Este es un informe de Brian Casquina. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas a Caguarizum. Hoy les traemos una edición muy especial, el Encuentro Regional Taxa 2025, una experiencia inspiradora que reunió a organizaciones de Perú, Bolivia y Colombia con el objetivo común: transformar los sistemas alimentarios desde la agroecología. La ciudad de Huancayo fue epicentro de este encuentro. No solo celebró la diversidad de nuestras culturas y territorios, sino también tejió estrategias para incidir en políticas públicas y fortalecer la soberanía alimentaria. La organización anfitriona fue Fovida, que compartió sus experiencias de trabajo con comunidades en Huancavelica y en Junín, destacando sus logros en agroecología, conservación de semillas y revalorización de alimentos olvidados. ¿Han probado alguna vez una gelatina de berros o una pizza de chuño? En San José de Apata, Jauja, las mujeres vienen transformando ingredientes tradicionales en recetas creativas y únicas, mostrando que lo andino también puede innovar con identidad y nutrición. Durante las sesiones, las organizaciones compartieron avances y desafíos comunes. También se destacó la participación virtual de la doctora Georgina Vargas, presidente de SOCLA, quien presentó lecciones desde la agroecología latinoamericana y reflexionó sobre el papel de las mujeres en la gestión sustentable de ecosistemas y adaptación al cambio climático. Otro momento clave fue el espacio formativo sobre pesticidas, donde se compartieron estudios realizados en Francia, la Comunidad Andina y el Mercosur, alentando sobre los efectos de los plaguicidas altamente peligrosos. Expertos como Robin Villeminen del CCFD, Lorenzo Solís del IPDRS y Luis Gomero del Consorcio Agroecológico Peruano hicieron un llamado urgente a la regulación efectiva y reafirmaron el camino de la agroecología como una alternativa limpia, saludable y sostenible. Y esto no termina aquí. Próximamente se realizará un webinar sobre el estudio regional de pesticidas como parte de las acciones y comunidades del programa. Desde Caguarizum seguiremos siendo parte activa de estos procesos. El Encuentro Taxa 2025 fue mucho más que una reunión. Fue una siembra colectiva de ideas, luchas y sueños que florecen en las manos de campesinos y campesinas, jóvenes, mujeres y organizaciones que no se rinden. Desde Caguarizum celebramos este tejido de saberes que fortalecen a la agroecología como camino de transformación. Sigue todas las novedades, historias y voces de territorio en nuestras redes sociales. Búscanos como Caguarizum en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta la próxima, porque escuchar también es una forma de sembrar. Bien, gracias Brian por el informe. Pero ahora vamos a escuchar importante información que han preparado a la Coyuri con el apoyo y la asesoría legal de Stephanie Alata como un instrumento para la gestión comunal. Escuchemos.
Imaynallanqa kushankichis ñañaykuna turaykuna kunan p'unchay ñañaykichis ada rimapayamusayki kay modificación de estatuto comunal nisqamanta. Chaypaqmi nuqayku anki asesoría campesina casa campesinapi taririkun chaymanta nuqaykupis allinta tapurikuyku. Chaypi niwanku kay modificación de estatutupaqmi kay pasukunata siginayki nispan niriwanku nispataq nin kay primer paso formar un comité de modificación de estatuto nispan chaynin chaypaqsiya ishkay 15 turanchiskuna ñañanchiskuna representananku pitaq chaytari eligen asamblea comunal pisiya chayta qhawarinku chay paykuna umallichinankupaq kay paso segundo nisqapitaq sea revisarinanku kay estatuto kay último estatuto kasqan inscrito kay registro públicopi chaytas revisarinanku allinta porque a veces ñempiqa kay estatutukunataqa wakinkuna pasasqatañe hap'inku hina manapis kay inscrito kashara hina mana tukurankuchu hina chayta qhawarinankupaqsi allin kanan kay estatutuqa riki inscrito kanan kay registros públicospi chayman hina qhawaparinanku hina modificananku riki kay estatuto chayman hina nishawanchis riki kay estatuto parcialmente modificakunmansi algunos artículos nisqamanta otaqchu llapanta modificarukunkuman otaqchu yaparunkuman huk artículo riki qhawasqankuman hina comunidadpi pero ichaqa ninsia leqa manan tiempo cancho que modifican niña la ley no establece cada cuánto deben modificar nispani entonces no canjes sina de repente comunidad ya hasta estatutos que falta multa chikunata matipainanchis chaysia no canjes como junta directiva ya está modifican nispaninch rik entonces que piniwanchis no canjes imatan que imanactimi wakin comunidad kunapi modificarita munanko chay asesoría campesina pi no kayko kawarimo 15 mantariki 15 identificamos 15 razón kunata nispacha ni son mariki primero el estatuto a veces empieza timpuña y pasaran wakin kuna kariki comunidad forma kuskamanta pacha y man estatuto cambia chinkuchu entonces chay paikuna que comité Kawarichinarik. Segundo tachicamariki principalmente multa kunamanta, sanción kunamanta, falta kunamanta, tardanza kunamanta. A veces sanción kunata kawarinko. Wakin comunero kunay recursos comunidad manta, mana yachanku churiki asamblea pina paikuna kawarishanku terreno comunal tariki utilizashanku unota wakin kuna kariki mana horadom koito monanchu, entonces chay kunamanta sanción kunakanka. Hok sanción piskangariki kunan kay estatuto manchuraita monashankuriki nishuta wakin hogar kunapki violencia familiar. Kawarikushan, alcoholismo nisqa, wakin comunero kuna mana cumplirishankuchu riki obligación ninkunata riki estatuto nisqankutin chay kunata paykuna churar parita munashanku kay estatuto modifica kunampa chaymantapis nishan yariki a veces nipiaki ninchis noqanchis dinámica comunal mi hoqlasiña kapun nispaninchis riki imaninantataq niwanchis wakin kunaya wawankuna comuneros kunari kutiamoyta munashan comunidad van hinariki chakrachata ruwakuyta munashanku riki chaypi a veces conflicto de uso de tenencia de tierra qallarishanriki entonces chayta paykunapas qhawariyta munanku hin ki estatutunkupi riki churariyta munashanku imaynan kanqa kay jovenkuna kutimushanku chaykuna comunero calificadochu kanqaku imaynatan paykuna participarinqaku riki nispa riki paykunapas chayta qhawarimunku. Chay tukuyapunanchis pataqmi ninriki paso 3 nisqariki ima requisito kunatan kay modificayta munasuman kay estatuto comunal tina chay inscripción de registros públicos nispa nimunkuriki primero taq aqtanchista allintariki qhawarinanchis modificachinanchis pa estatutunchista chaymantataqsi allinta convocakunariki chaypi asambleapi quórum pasanariki chi es 500 ruas pasia no canch allinta certificachinanchis que legalización nisqariki que documento te que registro público periki petaq chitar ruarimo fedatario ya chi ujupia paitari con que registros públicos y matataq payri ninkuya ampayqa que función hinan juez hinan paypis ruari otaq notario hina ichaqa que fedatario qamane qolqechata riki mañakunchu
¿Por qué? Porque el registro público pia llank'ayñinta riki ruwashan. Entonces, ninkuya de manera gratuita chay ujupiqa aquí fedatarioqa ruwarin riki para comunidades campesinas y rondas campesinas nisqa nispa niwashanchis. Ñañaykuna turaykuna chayllatan mat'ipayamuyta munasharaykiski Estatuto de la Comunidad Campesina nisqamanta. Huk kutikamaña allinta parlarukusunchis, mishk'ichata parlarukusunchis, kunanqa kaykamallan karan. Hemos llegado al final de la edición de hoy. Antes de despedirnos, saludamos a todas las madres por su día. El domingo reconocemos su rol fundamental en la sociedad como guías y formadoras de personas. Feliz día a todas las mamás de nuestro Perú, especialmente a las mamás de las comunidades campesinas. A ellas nuestro especial reconocimiento. Uyarinakusunchis es un programa producido por el Centro Bartolomé de las Casas. Hoy estuvimos en la conducción Marco Quispe y Ana Román y en los controles Gaide Ceballos. Hasta el próximo jueves. CBC, a la escucha del mundo andino y amazónico.